Es un trabajo que se presentó en la séptima jornada de carteles del programa clínico para devenir analista en la Ciudad de México por la Escuela de la Letra Psicoanalítica. De ahí que sea importante mencionar en primer lugar lo que es un cartel. En segundo lugar, cuál es la temática que abarcó este cartel, para posteriormente pasar a la presentación del texto que tuvo ocasión como conclusión de este ejercicio de pensamiento, y sobre eso explicar los elementos que avanzarán, ¿no? Las principales fuentes del trabajo es un texto de Jacques Lacan titulado Ciencia y Verdad, pero ya avanzaré sobre ello. Mientras yo voy charlando, tendrán acceso, estarán viendo la presentación y mi cámara abajo. Y pues bueno, siéntanse libres de colocar sus dudas, comentarios, tanto en el chat de Twitch como en el chat de el Meet. Vale, estaré al pendiente de ambos. Pues bueno, sin más que agregar. Comencemos. Entonces, de entrada, ¿qué es el cartel? El cartel es una dinámica, por llamarlo de esta forma, de transmisión que Lacan propondrá para la escuela que él fundará. ¿Cuál es la intención del cartel? Romper con la dinámica de transmisión dogmática que Lacan encontraba en la IPA. ¿Qué es esto? Un sistema de formación a partir del cual aquellos aspirantes a formarse tenían que ser exactamente igual a aquellos que los formaban. Este problema al interior de la IPA, que es la Asociación Internacional de Psicoanálisis, generaba, en primer lugar, que los analistas terminaran no siendo analistas, sino una réplica de su analista. Muy a la usanza de si me parezco, entonces soy. Replicando tanto los modelos de intervención, a veces hasta el tipo de consultorio, la forma de hablar, etc. Por lo tanto, no había producción de analistas, había replicación de un modelo a seguir. Implementación de un manual, una receta de cocina. Lacan va en contra de este ejercicio de identificación a partir de todo un ejercicio de crítica. Entonces, en primer lugar, había que descolocar ese ejercicio de identificación cuestionando ese lugar del saber. En tanto se cuestiona ese lugar del saber, lo que Lacan va a proponer es un grupo de trabajo que está conformado de un mínimo de 3 personas, un máximo de 5, más 1. Este más 1 es una función bastante enigmática porque las personas que acuden a un cartel son personas convocadas por transferencia a un tema. ¿Qué es esto? El puro, mero y llano deseo de estudiar un tema. A diferencia de tal vez el grueso del alumnado que está persiguiendo un título, un reconocimiento o aprobar una materia, el cartel se conforma de forma libre, acudiendo justamente porque es un tema que te interesa. Los miembros se juntan y van a buscar un más 1, un otro, que les sirva de eje para sostener la transferencia a la pregunta y la transferencia al texto. Por ejemplificarlo de una forma muy sencilla, los 3 o 5 miembros del cartel irán a leer algún contenido, se reunirán, lo compartirán, debatirán al respecto, y en algún momento la función del más 1 será insertar preguntas allí donde empieza a aparecer la certeza para sostener una posición de pregunta con respecto del saber, procurando arrojarlo aún más adelante de aquello que las primeras conclusiones hubiesen logrado. Este fue el primer cartel al cual yo asistí, y con respecto del cartel tengo un trabajo al respecto también. Fue el primero. Subrayo que este es el 7º trabajo de cartel que se realiza en la formación. Al final del cartel
Todos los integrantes del cartel generan un trabajo y este trabajo se presenta en una jornada. Esto quiere decir todos los miembros del programa, tanto estudiantes como enseñantes. No se les nombra docentes o maestros porque justamente su función no es la de evaluar, porque no se va a colocar una calificación, sino más bien se va a abrir un espacio para la discusión de los contenidos y la transmisión del pensamiento. Y no hay una posición jerárquica de unos con respecto de otros. Todos presentan un texto, los textos se discuten y se dialoga sobre las distintas perspectivas, aquello que se hizo pensar, haciendo un espacio más similar a lo que en la universidad se conoce como un coloquio. Para el séptimo cartel, lo que se presenta, o los temas que se presentan, uno de ellos era el toro. ¿Qué es el toro? El toro es una figura topológica que es necesario presentarles para que podamos hablar en los mismos términos. El toro es una figura topológica que llama la atención de Lacan principalmente porque es el resultado del producto de dos círculos y es una figura que, aunque cerrada, parece estar agujereada. ¿Cómo se construye un toro? Un toro surge de un rectángulo fundamental, que sería el que ustedes están viendo. Y lo primero que habría que hacer es unir los extremos del plano, generando así un cilindro. Una vez que este cilindro está unido, lo que haríamos sería unir el resto de las orillas, generando así lo que se conoce vulgarmente como una dona. Esta dona tiene determinadas características. Un toro, al ser justamente el producto de dos circunferencias que tienen el centro en distintos lugares, al ser el resultado, el producto de dos círculos, el centro necesariamente es extrínseco al círculo. O sea, lo que produce al toro no está al interior del toro, ya que tanto el tubo está agujereado, está lleno de vacío, como el centro de la dona, por llamarle de forma vulgar, está vacío al mismo tiempo. Esto le permitirá a Lacan jugar primero con lo que sería el círculo, ¿sí? Ahí está el círculo. Y después jugar con los recorridos que puede hacer una línea sobre la superficie que es el toro, porque el toro a fin de cuentas es un sólido generado por una superficie. Ahora, en segundo lugar, le permitirá insertar, bueno, en tercer lugar, le permitirá insertar otra de las figuras topológicas, que es la banda de Moebius, ¿sí?, que es una figura de un solo lado, a partir de la cual Lacan hablará de la relación entre consciente e inconsciente, de cómo los contenidos pasan de un lado a otro confundiéndose. Y esta figura también aparece al interior del toro, ¿sí? Podemos aquí ver cómo se puede jugar de forma bastante interesante. Se puede hacer más grande, más pequeño. Les recomiendo muchísimo esta página si les interesan todos los juegos con respecto de las figuras topológicas o la geometría. Se llama GeoGebra. Pues bueno, pueden encontrar el link o pueden solicitarlo por el chat, así tal cual lo encuentran. Ahora, ¿qué es lo interesante del toro? ¿Por qué pensar la estructura del toro? Porque Lacan dirá que el toro es la estructura del sujeto. Si el toro es la estructura del sujeto, pensar cómo se produce un toro nos puede permitir pensar cómo es que se produce un sujeto. ¿Cuáles son las relaciones entre el sujeto, el otro con mayúscula, que sería el universo del lenguaje, el tesoro de los significantes, que puede ser el representante de la ley, todos estos elementos, y el otro con minúscula, que sería, vamos a llamarlo de esta forma, mi semejante, el igual a mí pero diferente?
tanto a nivel imaginario como a nivel simbólico. A partir de la discusión de estos contenidos es que yo tomo la resolución de leer un texto que se llama Sobre Ciencia y Verdad, texto que ustedes pueden encontrar en el tomo 2 de la edición de siglo XXI de Los Escritos de Jacques Lacan, donde justamente Lacan hablará sobre la relación entre estos dos elementos. Siendo así, comenzaré en este momento con la lectura del texto. Producciones de sujeto como relación del saber, la verdad y el tiempo. Solo por esa vía que se describirá más allá de un enfoque que no recurra groseramente a la analogía, puede el psicoanálisis habilitarse con una competencia para decir lo suyo sobre la magia. Esta cita es de Ciencia y Verdad. Aparece como epígrafe del texto. La pregunta que nos subyace en este recorrido es el de la relación de producción del sujeto con la verdad y este a su vez con el saber. Y no se trata ni de una pregunta epistemológica, ni de una retórica, ni de una proposición ontológica o metafísica. Apuntamos a una noción como producto de la relación de distintos elementos. ¿Por qué es importante hacer esta aclaración? Gran parte de las discusiones que van a aparecer en la actualidad con respecto del ejercicio de la psicología es si la psicología es o no es ciencia. Lo sostengo aquí, ya lo he sostenido en otro lugar. La psicología no es ciencia aún. No podemos catalogarla como una ciencia de corte normal debido a algo muy particular que ocurre con ella, que sería la determinación de los objetos de estudio. A diferencia, por ejemplo, de la sociología, que al menos a diferencia de los enfoques que pudiera haber o de la historia, que son las maneras de abordar el objeto de estudio, concuerdan en qué es lo que trabajan. Sin embargo, al interior de las psicologías, eso parece seguir destejido. ¿Desde dónde propongo esto? Desde la lectura de Thomas Kuhn, donde entonces la psicología está pasando por una crisis epistémica y aún no ha llegado a conformarse como una ciencia normal. Dígase que al menos tiene ciertos pilares sobre los cuales establecerse. Esto no quiere decir que no exista, sino que hay problemas al momento de pensar la existencia de una psicología general, porque no sabemos dónde colocarle las patas a esa mesa. Entonces, no hablamos ni del ser, ni hablamos de una explicación de lo que está ocurriendo, sino simplemente de la relación entre elementos que producen algo. Pregunta: ¿será posible a partir del toro, figura topológica que ya les he presentado, crear una cadena topológica que permita pensar las transformaciones entre estas tres manifestaciones de la relación del sujeto con el significante? Siendo el significante la palabra y cualquier otro contenido del lenguaje. En primer lugar, ¿qué es verdad? En segundo, ¿qué es saber? ¿Y quién sabe? Como vaya a saber quién sepa, terminamos aquí el texto y toda otra producción, pero ese no es el caso.